Triumph Scrambler 1200. Se ha renovado ligeramente un icono dentro de la gama Modern Classic de la marca británica. Hemos venido a probarla y ya os adelanto, esta moto no es solo una cara bonita. Tenemos una moto de llanta de 21 pulgadas que perfectamente podría plantar cara, especialmente esta versión XE, en la gama de motos trail tan endureras de llanta de 21, que tenemos un segmento tan competido. Pues ya os digo que tengo muchas ganas de probarla, porque sobre el papel, cifras y argumentos tiene de sobra para plantar cara a cualquier moto trail. Vamos a ver si de verdad es así, vamos a probarla a fondo y os cuento mis impresiones. En primer lugar vamos a hablar de ergonomía, de estas primeras impresiones y por supuesto del diseño, aunque el del diseño está claro que es una Triumph, eso no cabe duda, la de reconoces al segundo, aunque es verdad, bueno, a nivel general no cambia prácticamente nada a nivel diseño, porque solo han cambiado algunos detallitos como, bueno, la gama de colores o intermitentes o luces traseras es idéntica a la versión anterior. Pero sí que tenemos una serie de factores como es el escape, esta llanta de 21 pulgadas, recordemos que es 21 y 17, que definen realmente lo que es una Scrambler. Tenemos estos factores clave para que sea reconocible y que se justifique que en la pegatina ponga Scrambler, ¿no? Vamos a ver qué tal nos quedan. En este caso tenemos una versión más accesible, que es la versión X, con 820 milímetros al suelo. Una moto más accesible, con mi 1,72 m llego bastante bien con los dos pies al suelo, aunque no pongo las dos plantas, vamos a decir. También cambia en términos ergonómicos el manillar, en este caso es más estrecho, y pasamos a la otra, una moto mucho más campera, mucho más radical, y es aquí un poco... Ocurren varias cosas, que para el off-road va a ser genial. Tenemos una altura de asiento de 87, es bastante alta, y un asiento bastante plano. En este caso las estriberas también están más alejadas, el triángulo ergonómico cambia respecto a la otra. Está claro que la X es una moto más de carretera y en este caso evidentemente más campera, un manillar 65 milímetros más ancho. Incluso podemos configurarlo porque las torretas son reversibles o incluso podemos suplementarla y elevarla. Esto hace que esta moto sea ideal especialmente para gente alta, gente de 1,90 para arriba que os montáis en cualquier moto y parece un juguete, pues posiblemente os sintáis más cómodo en una moto como esta. En mi caso, pues bueno, hay que tirar un poco de ingenio porque evidentemente con las dos piernas no voy a llegar y es más... Recuerda más a una moto de enduro en la que tengo que ir jugando, pivotando de una pierna a otra. Hago un inciso para contaros el chiringuito que me he montado aquí. Me he traído toda la artillería. Como veis por aquí tengo la Insta360 RS. Mando a distancia para controlar la X3 que me he puesto detrás aquí en los lados del escape. Espero que esta toma quede bastante chula. Y desde la que estoy hablando, que veréis aquí, es este artilugio. Tenéis un vídeo, está oculta, pero tenéis un vídeo de lo que tengo aquí dentro, es la Insta360 Go 3, que os dejaré por aquí un vídeo de esta cámara. Y bueno, agradecer como siempre a Insta360 que nos patrocinan el canal. Tenéis, os dejo en la descripción varios enlaces y demás. Y bueno, hacer hincapié en que acaban de lanzar una cámara más para aquellos que a lo mejor no estéis buscando algo tan 360, sino más una cámara más tradicional. Han sacado un producto muy interesante que es la Insta Ace y Ace Pro, con una pantalla abatible por detrás y demás. Bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Estoy deseando poder probarla. De momento os dejo unos enlacitos también en la descripción para que podáis verla. Y bueno, seguimos con nuestra prueba. Vamos a empezar hablando de ergonomía en la XE, que es la más pequeña, como habéis visto. Por supuesto, esa accesibilidad al suelo que comentábamos, pero esto más nos va a afectar en parado. En marcha, lo que vamos a notar es, bueno, una posición súper neutra, muy cómoda, manillar, aunque
sea una moto más de carretera, no tan off como su hermana grande. Tenemos una moto con una posición súper neutra, te lleva la espalda muy erguido, los brazos un poquito elevados pero sin ser muy exagerados, muy cómoda. Se nota evidentemente las diferencias en el manillar, luego os comentaré un poco más con la XG, pero en este caso no es extremadamente ancho, es un manillar con este estilo campero, vamos a decir, pero no es exagerado, o sea, no llevas las manos súper separadas una de la otra. Y luego, ¿qué más cosas notamos? Evidentemente las estriberas que van más elevadas en este modelo, no se nota tanto la presencia del escape en la X, porque al ir las piernas un poquito más arriba, la rodilla la llevas más adelante, digamos que evitas un poquito más el escape. El asiento por su parte muy cómodo de base, pero hay que tener en cuenta una cosa: esta es una moto con mucho par y es un asiento muy plano, con lo cual lo que noto es que en estas carreteras más de curvas que vas acelerando, frenando y demás, como no tenemos apoyo en la parte trasera del trasero, digamos que ese pequeño, no deslizamiento, sino movimiento que te va generando el trasero sobre el asiento para adelante y para atrás, en esas aceleraciones y frenadas, hacen que sea esa la parte que achaques más, digamos, al cansancio, ¿no? Cuando llevas un rato de estas carreteras más de acelerar, frenar, empiezas a molerte un poco más encima de la moto. Pero bueno, es digamos, un pequeño matiz a tener en cuenta en un asiento que la verdad es que a mí me resulta muy cómodo, con mucha superficie en la que posar tu culo y eso te hace pues bueno que puedas echar muchos kilómetros en ella. Pasamos a la XG y ya por campo, para ir aprovechando, y os cuento la ergonomía en todos los aspectos. En este caso, lo que decíamos, se nota mucho el cambio de manillar respecto a su hermana, un manillar también más alto, la posición me lleva los brazos, cuando voy sentado me lleva los brazos como bastante alto, no es una posición tan de moto de campo que vas un poquito con el peso más echado en la rueda delantera, sino un poco más tendiendo al trail confortable, vamos a decir, con un manillar un poquito más alto. Lo que más me preocupaba era la parte de las piernas, que evidentemente estamos ante una moto asimétrica, tenemos unas formas distintas en ambos lados por el tema del escape. También el propio motor es distinto en ambos lados, pero me gusta que teniendo esto en cuenta, que eso lo has de tener en cuenta desde que empiezas a pensar en ella, es verdad que la posición de las piernas evidentemente es simétrica 100%, o sea, han conseguido que los tobillos que apoyes los tobillos contra la moto y los lleves simétricos con el centro, ¿no? de la moto. La simetría la vas a notar más a partir del gemelo hacia arriba por el tema del escape, pero no es exagerado para nada, no me incomoda a la hora de controlar la moto con las piernas. Como ves, en el tema off-road es algo muy importante y para nada, es una moto que al revés, que cuentas con esto y a partir de ahí tienes una moto que no es excesivamente ancha y puedes llevar muy bien con las piernas. En ese punto la ergonomía está perfecta. Sin duda el asiento también nos beneficia muchísimo en campo y siendo, aunque noto cuando me echo hacia adelante un poquito este depósito, no es excesivamente grande y tengo muchísima libertad si quiero pivotar de adelante a atrás para controlar la moto. El corazón de la moto, este motor Bonneville característico en la marca y en otras gamas de esta Model Classic. Tenemos un motor de 1200 centímetros cúbicos bicilíndrico en paralelo. El diseño es parte también de la gracia de la moto, con estas aletas cepilladas y demás. Y sus cifras, que rinde 90 caballos a 7000 revoluciones y 110 Nm, ojo ahí, a 4250. Rinde. Lo que han cambiado, han mantenido las cifras, pero han cambiado respecto a la versión anterior, reduciendo, digamos que trabaja mejor a menos revoluciones que la anterior
y mantiene un rango, según nos cuentan, más aprovechable de estas revoluciones. También han hecho una serie de cambios porque recordemos que esta moto es Euro 5 Plus, no sé exactamente la nomenclatura correcta, pero va un paso más allá en esta normativa de emisiones y demás. Y hay aquí un dato muy curioso, que es que el escape viene 2 colectores y aquí, aunque parezca que siguen los 2 colectores, se convierte en uno. Y es que, como veis, aquí tenemos los sensores que afectan a este colector para saber cómo están saliendo los gases del motor. Luego, en lugar de continuar los 2 colectores hacia atrás, por la parte central se unen. Esto que vemos aquí sería algo así como un colector ovalado más vertical. Esto mejora especialmente el flujo de aire de cara luego a estas emisiones y demás. Y luego otra cosa que han hecho es retrasar el catalizador hacia atrás, donde también encontramos otro sensor, y esto pues bueno, nos permite pasar esta homologación Euro 5 Plus, pero además también controlar entre este único colector central y el catalizador más hacia atrás, controlar un poquito más la emisión de calor. Otro detalle a tener en cuenta es que para poder implementar estas mejoras, ciertas mejoras en el motor, han tenido que reducir un poquito, por temas de espacio, la capacidad del depósito. ¿Qué ocurre? Se reduce 1 litro, pero también han reducido el consumo de la moto, manteniendo así unas cifras, en este caso es de 4,4 litros a los 100, y da un rango de autonomía máxima bastante similar al modelo anterior, por menos dinero, por menos gasolina, con lo cual en ese punto está muy bien. Además seguimos contando con un amplio abanico de electrónico en el caso del motor, con 5 modos, 6 modos en el caso de esta XG, que aparte de los modos de carretera y modo off-road, tiene un off-road Pro, y recordemos que en ambos casos un modo también totalmente configurable. Todo esto evidentemente no sería posible sin el acelerador electrónico Ride-by-Wire, pero bueno, mejor vamos a probarlo. Apartado motor, os hago spoiler directamente, me flipa este bicilíndrico, este Bonneville. Es increíble lo que ha conseguido Triumph con el desarrollo año tras año, evolución tras evolución de este bicilíndrico en línea, por varias razones, porque es un motor muy vigoroso, que funciona a muy bajas vueltas. Es increíble cómo lo puedes bajar. O sea, ahora lo voy a dejar morir mucho la moto, pues cada 2000 vueltas en tercera, para acá y para arriba, increíble. Y luego, ¿cómo combinas esta robustez, esta sensación de motor poderoso, que son 90 caballos, que para una moto de estas características está muy bien? ¿Cómo combinas esto con una suavidad? Es increíble lo bien que va el acelerador electrónico, como la transferencia de cortar gas y volver a enganchar, que en muchas motos es muy brusca, que tienes como esa mini sacudida, que a mí me da mucho toque estas mini sacudidas en las motos, porque digo, ostras, sobre todo con aceleradores electrónicos que podrían afinar y motos ya de inyección todas, pues bueno, esa finura me parece de quitarse el sombrero, me encanta. Y luego ocurre otra cosa, que es que tiene el par motor a muy bajas revoluciones, pero la potencia máxima la tiene en el corte directamente. Entonces, ¿qué pasa? La moto, su zona de trabajo ideal para mí, para mi gusto y mi forma de entender estas motos, es aquí donde está ahora, 3000, 4000 vueltas. Ahí es súper agradable, llevas marchas largas. Muchas veces voy tan largo de marchas que llego a un stop y flipo la cantidad de marchas que he metido, y tengo que darle ahí hacia abajo muchas para quitarle y ponerle primera, ¿no? Es una delicia, pero ahora si la aprietas un poco, voy a exigirle, ahora estoy en 5000, aprieto y voy al corte, acelera hasta el corte. Aquí es donde notamos lo que nos dice la marca de este rango de revoluciones mucho más aprovechable, es decir, notamos ese par motor, ese poder a bajas revoluciones, pero luego corre hasta 7000. Es verdad que no es un motor que trabaje a muy altas revoluciones, como digo, a 7000 y poquito,
ya corta encendido. A partir de ahí hay que destacar unas posibilidades electrónicas también impresionantes, con 5 modos de conducción. Recordemos que también tenemos off-road en esta moto, y por supuesto modo race, modo carretera y demás, y un modo totalmente personalizable, que ahí ya sí que puedes jugar a hacer que la moto responda como tú quieres. Y 2 detalles que muchos os preguntaréis: tema vibraciones. Alucino también porque algo se nota, pero fijaos en los retrovisores, que es que no vibran nada. Tienes que forzar ya un poco la moto a revoluciones altas, como decía antes, para notar un poco ese hormigueo, que ya lo empiezas a notar más, pues bueno, un poquito en el manillar, un poquito en los estribos. Pero como os digo, la prueba lo tenéis en los retrovisores, y en un rango de revoluciones natural no notas nada. A partir de aquí 5000, que ya empiezas a notar la moto un poco más forzada, ahí es donde se notan un poco las vibraciones. Y otro detalle que muchos nos preguntaréis es el calor que transmite el escape. A ver, hay que ser conscientes que una Scrambler es una Scrambler. El tema del calor, si te pasa el escape al lado de la pierna, no se puede esconder. Eso sí, lo han mejorado bastante, y aunque bueno, evidentemente es noviembre, finales de noviembre, no os puedo dar una valoración de si es cuánto de soportable o cuánto de cuánto calor transmite. No puedo dar una opinión objetiva, y evidentemente en carretera no es, en la mayoría de casos, un problema. Este problema lo vais a tener más en ciudad, siendo una moto que os va a gustar lucir, de llevar a trabajar, llevar a tomar algo por el centro de Madrid, por ejemplo. Ahí es donde vais a achacar más el calor, y no pues en este tipo de uso. Todo esto que hablaba anteriormente en carretera pues aplica también en campo. Un motor muy dulce. Fijaos que ahora, incluso en el modo sin ningún tipo de control electrónico, tengo muchísimo control en el puño del gas. Puedo hacer con ella lo que prácticamente lo que quiera. Es una auténtica pasada lo dulce que es el motor, y a la vez, si le aprietas, lo vigoroso que puede llegar a ser. Evidentemente en campo 90 caballos es, bueno, te sobran caballos. Debo hacer hincapié también en la electrónica que afecta al motor, porque el modo off-road está más orientado un poco a todos los públicos. Ayuda muchísimo, ya lo he probado, y tracciona muchísimo, hace que la moto avance. Pero evidentemente es bastante intrusivo tal como viene de serie. También afecta a los frenos, luego lo comentaré. Y el modo Off-Road Pro me ha sorprendido un poco el descubrir lo que digo, cómo es este motor sin filtros. Sin duda es un modo que será para los más expertos, reservado para los más expertos, así que ojo ahí, porque estamos ante una moto que son 230 kilos llena, así que hay que tener cuidado de no arañar esta belleza. El apartado dinámico es donde vamos a encontrar las principales diferencias entre los dos modelos, como ya hemos dicho, con una suspensión, en este caso Marzocchi, de 170 milímetros de recorrido. En ambos casos tiene 45 de diámetro, pero esta versión X está más orientada, bueno, a este uso en carretera y a buscar un rango de precios un poquito inferior a su hermana mayor, vamos a decir. Entonces tenemos una horquilla que no tiene ningún tipo de regulación. Ya veremos luego si va bien o no tan bien. Y por supuesto, otro aspecto que afecta a este modelo Scrambler es que se caracteriza por tener una doble suspensión trasera. En este caso también firmada por Marzocchi. Pasamos, como hemos visto, de la Öhlins que teníamos el año pasado y Showa adelante, a, en ambos casos, una suspensión totalmente firmada por Marzocchi. En el apartado frenos también encontramos diferencias. En este caso es un equipo totalmente firmado por Nissin en cuanto a las pinzas, bomba Brembo, y veremos en la otra versión cómo cambia también la pinza delantera. Parte dinámica, aprovechando estas curvas, he de decir que se notan grandes diferencias entre esta versión X y la versión XE, como es normal, porque tiene un equipo de suspensiones totalmente diferente, diferentes geometrías y demás. ¿Qué noto? Bueno, de entrada una moto, en el caso de la X, para tener 170, que ya es un recorrido considerable,
una moto bastante rígida en general, con un comportamiento en carretera muy bueno, ¿eh? O sea, me ha sorprendido para bien. Es verdad que fijaos aquí como en los cambios de dirección le cuesta un poco, y aquí es curioso cómo la X la noto, pues eso, ciertamente rígida en cambios de dirección. Evidentemente no podemos esconder esta llanta de 21 pulgadas para una moto orientada a carretera. Había incluso algunos compañeros preguntando por qué no una Scrambler de 19 y demás, pero bueno, está claro que es un factor que va con el estilo de la moto. Y también afecta al manillar este, que es más corto. En términos generales, como digo, suspensión súper bien de comportamiento, y eso que no es regulable, no se me descompone nada en la frenada. Y bueno, ese comportamiento de los muelles traseros en el caso de la X sí que es más rígido, sí que vamos a notar un poquito más los baches, aunque es ciertamente una suspensión muy confortable. Tenemos este hándicap del doble amortiguador trasero, que si pretendes tener un uso con este recorrido de 170 y que la moto tenga un comportamiento bueno, muy bueno en carretera, pues ciertamente tienes que tener más precarga, tener más dureza de muelle. Y bueno, vamos a decir que es equilibrada. Equilibrada es la palabra, porque tienes ese compromiso entre buen funcionamiento y mucho confort. De hecho, va suficientemente bien como para que en cuanto te animes un poco estés rozando las estriberas con cierta facilidad, y esto también es un punto a tener en cuenta. No es una Thruxton, no es una moto deportiva, pero se defiende súper bien en carretera. Dinámicamente está claro que esta XE está orientada al campo con una suspensión de nada menos que 250 milímetros de recorrido. Ojo ahí, porque para que os hagáis una idea, 240 tiene la Tiger 900 Rally Pro, con lo cual tenemos una suspensión un poquito más alta. De hecho, también tenemos muy buena distancia al suelo, un poco más, creo que son 237 milímetros de distancia al suelo, eso está también muy bien. También cambia respecto a su hermana, como hemos visto, la ergonomía con unas estriberas un poquito más alejadas del asiento. Tenemos una posición de conducción un poquito diferente. También la frenada, ojo aquí, porque tenemos una pinza Brembo Stilema, que la verdad es que creo que incluso sobredimensionada respecto a lo que esperas de un modelo de este estilo, pero la verdad es que bueno, a mí es una pinza que me encanta. Ya veremos luego en carretera qué tal va, como hemos dicho, acompañada de esta bomba también Brembo, y en el caso del trasero sigue manteniendo la frenada Nissin. Os cuento aquí brevemente, como veis, la regulación que os hablaba de las barras, que se ve perfectamente, pero me ha resultado muy curioso otra cosa, que es en los muelles traseros también regulables. Tenemos un muelle progresivo, se ve perfectamente aquí como da más vueltas que en la parte central, pero fijaos cómo tiene una especie de separador arandela, y tenemos un segundo muelle en la parte superior. Esto hace que la moto se adapte perfectamente a diferentes escenarios cuando necesitamos que la moto trabaje más fina con pequeños baches, y cuando necesitamos que realmente la suspensión trabaje más dura, pues por ejemplo saltando. Detallitos interesantes que también vamos a agradecer en campo es esta, en primer lugar. Bueno, el tener el escape alto ya ayuda a no pegarle con las piedras, evidentemente, pero por supuesto tenemos un cubrecárter de aluminio bastante importante aquí en la parte inferior. Tenemos estriberas que podemos sacarle la goma, son unas estriberas que se pueden ajustar la posición, y además esto me ha gustado mucho, que no solo es bueno, flexible, digamos, sino que podés cambiarle la postura para, como requiere el off-road, poder ponerlo con bota de campo o con bota normal. Pasando a la XG, en cuanto al apartado dinámico, ya la he probado en carretera y he de decir que me ha sorprendido sobre todo el cambio de una a otra. Me ha pasado algo muy curioso, o sea, vengo con los datos en la cabeza de recorridos de suspensión, una moto además más larga, tiene el basculante más largo que la versión X también, o sea, me esperaba una moto más torpona en carretera y me ha sorprendido lo capaz que es, seguramente por un manillar muy ancho, o sea, tiene mucha palanca el manillar, y
digamos que eso, que me ha sorprendido lo ágil que la he visto en carretera, con cambios de dirección que no te sacan tan hacia arriba como cabría esperar con una suspensión tan larga, sino que me ha dejado trabajar muy bien. O sea que en ese punto, la verdad, me la esperaba más torpe y al contrario, es una moto que se deja llevar muy muy bien. Otro apunte de carretera para las suspensiones que he de hacer es que me ha sorprendido un poco también el tarado. Me parece que han logrado un compromiso buenísimo con estas suspensiones en calle, porque tiene una progresividad brutal, tiene una capacidad de absorber todos los baches brutal, pero luego no, siendo una suspensión de 250, que es muchísimo, cuando pasas algún badén no te hace este típico balance o pam pam que coges el primer bache y te está balanceando luego la moto. No, la absorbe súper bien en compresión y en extensión aguanta perfectamente y simplemente se come el bache. Súper guay. En campo también me estoy encontrando una suspensión estupenda porque, como digo, tiene toda esta al menos primera parte de los muelles que me dejan trabajar genial con los baches, aunque sí que he de hacer aquí un hincapié en que la moto hay que tener en cuenta, se nota estos muelles que tiene colocados en la parte trasera, una moto que, bueno, que las ruedas y demás la hacen un poco culona, vamos a decir. Noto este comportamiento en la parte trasera que no es que no traccione, pero sí notas un poco cuando empiezas a jugar aquí entre curvas, notas que llevas algo más de peso, ligeramente más que en otras trail. No es nada, ni mucho menos molesto, pero ahí ves que es un poquitín culona, como bueno, le voy a decir cariñosamente. Con respecto a los frenos, bueno, las Brembo Stilema la hemos probado en infinidad de modelos y es que poca queja hay que ponerle a esta pinza, es de lo mejorcito que hay para cualquier escenario. O sea, insisto, como me ocurre en muchas motos, no es demasiado brusca para nada, o sea, la llevas con un dedo tanto en carretera como en campo. Lo que me ocurre con el freno dinámicamente en carretera es que tanto recorrido la suspensión me hace que esta moto tenga una transferencia de pesos brutal. Esto hay que tenerlo en cuenta y jugar mucho con frenar con el freno trasero también un poco para que la parte trasera de la moto no se levante. Esto en carretera. En campo, tacto perfecto, vas con un solo dedo en la leva, no tienes esa transferencia de peso porque es imposible tener esa capacidad de tracción en la rueda delantera para que esto te ocurra, así que en campo un 10. He querido también dedicar un espacio a la electrónica, que es un factor muy importante también este modelo, y como hemos visto, que coloca la moto en un nivel muy similar a trails muy tecnológicas, ¿no? Y esto se debe a que podemos instalarle a la moto, bueno, instalarle o que venga de serie, porque la verdad es que viene muy completa con estos 5 modos, 6 en este caso de conducción, a veces en curva y todo lo que hemos dicho. También las principales diferencias entre esta y la X van a venir más estéticamente, vamos a decir, porque tiene un display en este caso totalmente TFT a color, y en el caso de la X, como hemos visto, un pasito por debajo para hacerla un poco más económica, un display mixto LCD TFT, que ya hemos visto por ejemplo en modelos como la Trident, y también una distinción que encontramos en las piñas. En este caso la verdad es que tiene un look un poquito más premium, pero evidentemente tenemos unas piñas totalmente funcionales también en su hermana pequeña. A partir de aquí también encontramos con control de crucero de serie y una larga lista de otras mejoras, como puede ser el control de presiones, el Bluetooth o incluso navegación GPS por señales, que esto lo podemos instalar como opción. Como digo, todas las opciones que podrías encontrar perfectamente en una Tiger Rally. Y para terminar la prueba, bueno, mis conclusiones y opinión más personal, bueno, qué deciros, mi sonrisa me delata, no lo puedo esconder. En líneas generales, estas motos me han encantado, especialmente la XE. Ya sabéis que el campo es mi debilidad, es lo que me gusta. Y bueno, siendo una moto
tan alta, es algo a lo que estoy más acostumbrado por motos de enduro y demás, ¿no? La altura tan marcada que tiene esta moto en mi caso no es un factor ni mucho menos decisivo. No quiero seguir hablando de las conclusiones antes de comentar el precio porque es un factor muy importante de estas motos. Recordemos que estamos en 14.695 para la versión X. Ojo aquí porque hay una reducción importante de los precios respecto al año pasado, lo hemos ido comentando a lo largo de la prueba. Y en el caso de la XE está en los 16.195. ¿Qué ha ocurrido? Obviamente, como cabe esperar, las suspensiones tienen mucho que ver en esto por pasar de Öhlins y Showa a una marca como Marzocchi, pero ya os adelanto que las suspensiones para nada me han parecido que flaqueen en ningún punto. Hay que tener en cuenta, eso sí, que la XG es una moto muy alta con muchísimo recorrido y lo que os comentaba de este tema de transferencias de peso es un factor que está ahí y que no lo podemos esconder. Tienes una moto con una suspensión muy off-road. Otro detallito que también hay que mencionar es que pierde la llave keyless, ¿no? La llave sin contacto, pero no es un factor que la verdad a mí me parezca demasiado relevante en una moto scrambler, mucho menos teniendo este tapón tipo Monza que has de igualmente abrir con la llave. Es una tontería, básicamente. Entonces, bueno, se agradece que en 2023-2024 aún hayan motos que las marcas se preocupen por bajar un poquito el precio, porque estaréis de acuerdo conmigo que la cosa se está yendo un poco de las manos en muchos casos. Así que, bueno, vamos a ponerle un punto ahí positivo al tema peso. ¿Qué debes tener en cuenta? A mí, mira, la verdad es que pienso mucho en para quién está destinada esta moto. Evidentemente la versión X, carretera, si buscas una moto con estilo, te gusta ese estilo scrambler, bueno, ahí ya tienes tu moto. Es algo más difícil la elección en el caso de la XG, que tiene tantas capacidades en campo. Evidentemente va a haber un público de alta envergadura, de a partir de 1,90, que van a encontrar en esta moto su moto ideal por un tema de proporciones, ¿no? de sentirte cómodo en la posición y también salir guapo en la foto, vamos a decir, tener una moto proporcionada a tu tamaño. Pero me gustaría invitaros, que es un poco ese hilo conductor que he mantenido durante toda esta prueba, bueno, pensar si realmente esto puede ser una rival para el segmento Maxi Trail. En mi opinión, ya os adelanto que sí, si no hubiera llevado el vídeo por ahí. Lo único que hay que tener en cuenta son dos factores. Simplemente no tenemos carenado evidente y tenemos un factor ergonomía marcado por el escape que está ahí y que puede hacer que, bueno, que si estás entre una Tiger y una Scrambler, ve al concesionario y pruébate, prueba la moto y estudia si para ti ese factor de tener el escape elevado puede ser positivo o negativo. A partir de ahí me ha flipado cómo va esta moto en campo, cómo se maneja, bueno, se deja llevar, lo ágil que es, cómo puedes controlar el gas. La verdad es que tengo muy pocas cosas a las que ponerle pegas que no sean evidencias de lo que supone tener un modelo Scrambler. Por escribir algo en la carta de los Reyes, como me gusta hacer normalmente, la verdad es que voy a hacer nada más el apunte de que la sensación de tener una al lado de la otra es de, bueno, la X evidentemente tiene un posicionamiento mucho más accesible, tanto evidentemente en altura como en precio, pero es verdad que se ve un poco ensombrecida si apartas el apartado precio por el tema, ya no solo por la suspensión, que la suspensión trabaja súper bien, no he echado en falta la regulación, pero sí es verdad que el display y el aspecto de las piñas de una y de otra, pues me da ese feeling un poquito menos premium en la X. ¿Qué hace falta? Pues probablemente no, probablemente ninguno de los que estéis pensando en esta moto lo echéis en falta, pero bueno, ahí queda mi pequeña reseña. Espero que os haya gustado esta prueba, que la hayáis disfrutado al menos la mitad de lo que lo he disfrutado yo. Y nada más, como siempre, suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo, dejadme por favor en los comentarios qué os parece esta moto, ¿la veis como una rival real del segmento trail? ¿No? ¿La compraríais? ¿No? Y bueno, os escucho como siempre, os intento contestar y nos vemos en la próxima.